Entonces, en este primer bloque vamos a hacer una síntesis nuevamente de los que nosotros habíamos considerado como aumento de volumen patológico. Así que ahí vamos. Bueno, nosotros recordemos que estamos hablando desde el enfoque de los comportamientos biológicos. Cuando nosotros hablamos de comportamiento biológico, hablamos de forma estereotipada. Y con ello entonces nosotros reconocíamos varios tipos. Y partimos hablando de los aumentos de volumen patológico, que en este caso eh, se resumiría en lo que corresponde al aspecto de la neoplasia, la hiperplasia y los amartomas, que aquí aparecen planteados como malformaciones. Así que vamos a hacer una síntesis de esto también que vimos, porque hay una riqueza de unas imágenes que quiero que vean también, y que vamos a empezar a ejemplificar. Entonces ahora vamos a empezar a agregar más nombres al grupo de trastornos genéricos que nosotros tenemos acá, porque son los nombres que vamos a empezar a revisar y que tenemos que tener ya presente permanentemente en nuestro banco de memorias inmediato, ¿ya? Bueno, de las neoplasias, nosotros habíamos señalado que las neoplasias en sí corresponden a este trastorno que consiste esencialmente por una multiplicación descontrolada de la célula. Toda neoplasia parte por una célula que se declara en rebeldía. Una célula es la que hace transmisible sus nuevas codificaciones genéticas, hace transmisible sus mutaciones a las próximas generaciones, y entre ellos hay toda esta codificación de proteínas que hacen que se vuelva, eh, se salga de lo que implica los mecanismos de control del ciclo celular. Básicamente, una célula en estado neoplásico significa que es una célula que se declara independiente de los mecanismos de regulación del control del ciclo celular. Entonces, por lo mismo, son células que se están permanentemente multiplicando y ese es el concepto fundamental. En cuanto a los tipos, nosotros reconocimos la vez anterior, que habían dos grandes grupos, ¿cierto? Las malignas y las benignas. Ambos son los grandes grupos que suelen caracterizar a los tipos de neoplasia, pero que también nosotros habíamos visibilizado una tercera categoría que correspondía a las neoplasias intermedias localmente agresivas. La diferencia entre ellas está principalmente en lo que es el grado de afectación que llega a comprometer el tejido donde está instalada la neoplasia, y también a la capacidad de metástasis. Las neoplasias malignas son aquellas que tienen capacidad de metástasis. Entonces, esto no va tanto qué tan agresiva es, aunque sí sean agresivas, o qué tan rápido crezcan, aunque suelen crecer rápido, sino que son malas porque dan metástasis. Ese es el concepto esencial. Las benignas son benignas porque no dan metástasis y también porque tienen un crecimiento bastante más inocuo, de baja severidad y de bajo compromiso local. Eso es básicamente lo que nosotros veíamos y poníamos en estos dos extremos, las benignas por un lado y las malignas por el otro. Y al medio poníamos las intermedias, y las intermedias se caracterizaban por no dar metástasis, pero ser muy destructivas localmente. Y eso, digamos, es una categoría que nosotros rescatamos desde la clasificación de la OMS del año 2002 para las patologías de tejido duro, y creemos que es muy saludable considerarle tenerlas presentes, ¿ya? Así es que eso en cuanto a lo que implicaba este aspecto de las neoplasias propiamente tal. Y aquí empezamos a dar ejemplos, donde tenemos acá el desarrollo de una neoplasia a nivel de glándula salival. Acá nosotros no sabemos si es benigna o maligna. La única forma de tener claridad respecto a cuál es el diagnóstico de esto es con biopsia. Sin embargo, igual uno puede hacer una evaluación clínica respecto a si esto tiene características de algo benigno o de algo maligno. Entonces vamos a ver que generalmente las lesiones benignas son asintomáticas, no generan malestar, no generan dolor, tienen un crecimiento muy lento, y esto significa que el paciente puede llevar años y años y años con esto, y suelen ser bastante bien definidas y la mucosa o la piel que les recubre suele estar intacta. Acá con lo que nosotros acabamos de señalar, podemos decir que la lesión de este caballero cumple con todas esas características aparentes de benignidad. Entonces nosotros podríamos construir una presunción diagnóstica de algo benigno. Pero ¿cómo se corrobora eso? Con el examen correspondiente, que es el del estudio histopatológico. Entonces, si bien yo tengo aquí una clínica sugerente de benignidad, debo de tomar la biopsia, debo de indicar la toma de biopsia para poder entonces completar con el estudio histopatológico, y con ello entonces vamos a tener claridad de la condición diagnóstica. Entonces hay un momento clínico, una evaluación que resulta desde el examen físico
principalmente, y después el requerimiento de un examen complementario que corresponde en este caso al estudio histopatológico, y la resolución definitiva diagnóstica para ver si esto es benigno o maligno, ¿ya? Si es benigno, se hace todo un manejo local en función de lo que estamos viendo ahí. ¿Por qué? Porque las patologías benignas solo implican un compromiso local. Pero si el diagnóstico histopatológico fuera maligno, esto nos obliga a buscar si hay metástasis en el resto del cuerpo. Entonces, ante un diagnóstico histopatológico de neoplasia maligna, nos obliga a hacer un segundo nivel de diagnóstico, que es el diagnóstico global, el diagnóstico sistémico. Ya tenemos el diagnóstico inicial de la lesión probablemente tal, pero dado que la condición de malignidad nos obliga a indagar ante la presencia de focos metastásicos presentes en el cuerpo, debo de completar el estudio con otros exámenes principalmente de tipo imaginológico y de tipo metabólico, con la idea de poder entonces tener claridad si hay o no focos metastásicos ahí presentes. Eh, Dentro de la disponibilidad de exámenes hay que considerar siempre que esto está en función de la era en la que estamos. Hace 50 años solo se disponía de radiografía, después apareció la cintigrafía, más adelante apareció la tomografía computada y ahora se ocupa mucho la resonancia magnética. Entonces, como ven, hay una evolución de acuerdo a la tecnología disponible, a la tecnología a la cual la comunidad puede acceder, y por ello también el concepto se va actualizando permanentemente. En este momento, el examen más sensible para pesquisa de metástasis se llama PET scan o tomografía por emisión de positrones. Y ese, digamos, es el examen más sensible que nosotros disponemos actualmente para poder hacer una pesquisa de focos metastásicos. ¿Cuál es la particularidad del PET scan? Que el PET scan consiste en la administración de glucosa radioactiva intravascularmente, y lo que sucede es que esta glucosa va a ser rápidamente captada por células que tengan una alta actividad metabólica. Entonces, esta glucosa que queda disponible vía torrente sanguíneo va a ser tomada por las células que tienen una alta actividad metabólica, y ella después es pasada por un tipo de escáner que lee aquellas células que captaron esta glucosa radiactiva. Cuando nosotros hablamos de alta actividad metabólica, o es porque tienen mucho trabajo, o es porque están con una alta tasa mitótica. Y es ahí cuando cumple la función de poder ser captada por las células en estado de cáncer, y por ende se vuelve un examen muy eficaz, porque no es solamente la oportunidad de reconocerlo morfológicamente, sino que también detecta todos estos puntos encendidos en los cuales hay una captación de la glucosa radiactiva, ¿ya? Entonces, eso para que vayamos entendiendo. Hemos hecho una descripción, pero en realidad después vamos a hacer un ejercicio reconociendo las particularidades del PET scan probablemente tal, ¿ya? Esto lo vamos a ver también después en el segundo semestre. Profe, Eh, ¿cómo se escribe PERSCAN? PET, PET, que corresponde a las siglas de los términos en inglés, tomografía por emisión de positrones, y SCAN, SCAN. Ahí a lo mejor vamos a ver si... Profe, Espera un la ratito. PET glucosa scan, radiactiva vía ¿cómo se administraba? intravascularmente. Ahí la doctora Sala escribió el nombre La- del examen, cómo se escribe. Así en la sigla. Cuando nosotros hablamos de prescripción, les pido que para las evaluaciones les pedimos que no escriban con siglas, ¿ah? Tienen que escribir tomografía por emisión de positrones, cosa que nosotros entendamos de que ustedes entiendan, ¿ya? Em, Así es que eso respecto a estos exámenes. Entonces, como ven, aquí estamos viendo, en este caso, un paciente, estamos bajo el marco general de las neoplasias, y enfrentamos este paciente que tiene una clínica sugerente de patología benigna, y se decide tomar la biopsia para completar con estudio histopatológico, y esperaremos el resultado para ver si es benigna o no. Si es benigna, el estudio es solo local. ¿Para qué? Para planificar el tratamiento quirúrgico pertinente. Pero si el resultado histopatológico es maligno, ahí es cuando cobra valor entonces hacer la evaluación general para ver
efectivamente si hay malignidad o no. Ahí la doctora David nos puso el término en inglés. Em, entonces es importante entender esto también, porque la indicación del PET scan está en función de cuando tú ya dispones de la seguridad de que estás en presencia de una patología maligna. No es ante la sospecha. ¿Y por qué se hace esta restricción? Porque el examen es caro, es muy caro. Entonces son exámenes que no bajan de costo. Hace 5 años costaban 600.000, hace un par de años 800 y ahora están alrededor de 1.000.000 de pesos hacerse este examen. Entonces no podemos andar sobreindicando exámenes de manera eh, sin fundamento. Entonces cuando nosotros tenemos la claridad histopatológica es cuando se indica entonces el PET scan. ¿Y por qué es tan caro? Bueno, porque hay harta tecnología, hay material radioactivo ahí sensible y porque hay un monopolio de las máquinas. En realidad son máquinas escasas, en pocos lados lo hacen y lamentablemente no ha habido esto de, siendo un examen tan útil, bajar los costos. No sé por qué en realidad. Debe haber algo del negocio también ahí. Bueno, y aquí estamos en presencia de otra lesión. Aquí estamos mostrando ya una cara interna del cuerpo mandibular, donde vemos una lesión de la cual quizás podemos decir que no sabemos qué diagnóstico es. No sabemos, pero sí podemos ¿Este es un paciente evaluarla. diferente? Otro paciente, este es otro caso. Vale. Entonces, que estamos viendo un tumor, porque corresponde a un aumento de volumen patológico, ¿cierto? Tumor, entre paréntesis, siempre significa aumento de volumen. Em, Acá nosotros tenemos un tumor, pero que en primera instancia no podemos discriminar si es benigno o maligno. Si nosotros empezamos a aplicar los criterios semiológicos, podemos reconocer que esta lesión es redondeada, es simétrica. Si yo hago una línea imaginaria, ambas mitades van a ser igualitas, bien definida, mucosa que la recubre intacta y por ende todos los aspectos que yo estoy evaluando desde este examen físico me están diciendo esto es una lesión benigna o tiene aspecto de una lesión benigna. Y eso efectivamente uno puede empezar a plantear y decir al paciente. Uno puede decir, mira, esta lesión tiene un aspecto de lesión benigna, por tal y tales características, se las explicamos al paciente, pero igual hay que comprometer el estudio histopatológico. Y el estudio histopatológico nos va a corroborar si esto es benigno o es maligno. Lo que estamos viendo acá corresponde a un lipoma. Y el lipoma es el tumor benigno más frecuente presente en todo el cuerpo. Generalmente se observa en piel, pero en boca cada cierto tiempo lo encontramos. Aquí, como vemos, en el interior del cuerpo mandibular, otras veces lo hemos visto en el interior de la mejilla, y no es tan raro. En la frente también un montón de veces me ha tocado verlo. Entonces, el lipoma, este corresponde a un tumor benigno de células grasas, ¿ya? De células del tejido adiposo. Y de ahí viene el concepto de lipoma, ¿ya? Y aquí tenemos otro tipo de lesión donde podemos ver que esta se extiende a nivel de la rama mandibular y que si bien quizás carecemos de la experiencia de poder reconocer todas estas estructuras anatómicamente hablando, sí podemos ver que hay una densidad distinta de la imagen, una imagen que tiene una densidad en cuanto al color distinta a lo que vemos en los tejidos vecinos y que a su vez podríamos reconocer y caracterizar que está bastante bien extendida hacia todo sentido del espacio, por lo menos en este corte que estamos viendo acá. Ha crecido hacia afuera, hacia vestibular, hacia el interior, ¿cierto? Hacia atrás, y esto ya más característico de un proceso neoplásico. Todavía no sabemos si es benigno, no sabemos si es intermedia localmente agresivo o francamente maligno. Por lo que estamos viendo acá, tiene más características de algo intermedio localmente agresivo, pero después más adelante vamos a volver a revisar esto. Otra cosa interesante es ver cómo ha desplazado el mediastino. Si nosotros miramos acá, esto corresponde a la cavidad aérea, aquí, donde van la vía respiratoria y la vía digestiva, y vemos cómo el yoides ha sido completamente desplazado. Si tomamos como referencia el cuerpo mandibular y trazamos una línea imaginaria con la sínfisis de la mandíbula, nos damos cuenta de que el hueso yoide ha sido tremendamente desplazado varios centímetros hacia lo que sería nuestra izquierda. Y eso habla también de las características de este crecimiento. Entonces, eh, por lo pronto acá no podemos decir si es benigno o maligno, pero sí podemos decir
un poco respecto a lo que implica la extensión, la zona donde se ubica, lo que ha desplazado y los compromisos locales que ha ido generando, ¿ya? Para ello, ¿qué tenemos que hacer para tener claridad del diagnóstico? Aplicar la semiología pertinente y contar con el estudio histopatológico, que siempre es fundamental para poder tener claridad del tipo de trastorno que estamos viendo, ¿ya? Acá al Profe, medio, sí, profe, ¿por qué no hay una especialidad ontológica, oncológica? ¿Por qué no el odontólogo no es capaz de hacer eso? Siendo que lo puede identificar fácilmente. no entendí mucho tu pregunta, Catalina, si me la puedes reformular, por favor. Perdón, que no me siento muy bien. Ah, ya, pero vamos, al esfuerzo. Eh, ¿Por qué no hay una especialidad ontológica, pero enfocada a la oncología, que Ya, uno mira, pueda dar tratamiento? ya, mira, la oncología en este momento, dado a la complejidad que implica, es de manejo médico, ¿ya? Nuestro deber como dentista es principalmente participar en el reconocimiento, en la identificación y en la derivación. Nosotros podemos hacer diagnóstico también. Como dentistas, todos los casos que estamos compartiendo son casos que o que me han llegado a la consulta o que me han mandado la pieza operatoria. Te llegó a la consulta, te llegó a la consulta, me mandaron las placas para que hiciera el diagnóstico. Entonces son casos que efectivamente nosotros sí podemos hacernos cargo, pero en la evaluación inicial y en el diagnóstico. Algunas podrán ser de manejo, las podremos resolver. Por ejemplo, el tumor de este acá, porque era pequeño y de localización intraoral con diagnóstico favorable, entonces eso lo manejamos nosotros, sin ningún problema. Pero todo lo que es patología maligna o patología que es de mayor complejidad anatómicamente hablando, lo maneja el médico especialista en esta área, que es un cirujano de cabeza y cuello, principalmente de ese tipo. Y hay que también visibilizar que las complejidades de la patología maligna son sistémicas. Entonces, una diseminación, un compromiso pulmonar, un compromiso hepático, un compromiso renal, que es donde suelen presentarse las metástasis, implica también una formación ad hoc a la medicina, o sea, propio de la medicina. Por eso el manejo de la patología maligna siempre es con médicos, médicos oncólogos. Y la patología benigna, eventualmente lo puede manejar un cirujano maxilofacial. Pero no existe en sí la disciplina oncológica acotada a cabeza y cuello. No, no es así. Porque los compromisos de la patología maligna pueden ser, se van a otras partes del cuerpo y uno tiene que estar preparado para poder manejar las complicaciones de ese órgano afectado. Y quienes tienen la formación son los médicos. Entonces, en ese aspecto hay que verlo así, ¿ya? Bueno, nosotros habíamos puesto acá, acá al medio, tenemos otro caso, este llegó a la facultad, de un melanoma. Entonces, se fijan, acá podemos ver con bastante claridad que la semiología que nosotros podríamos describir en torno a ella no tiene nada en común con lo que hemos descrito de un tumor benigno. Repasemos nuevamente. Tumor benigno, crecimiento lento, asintomático, bien definido, simétrico, mucosa que lo recubre intacta, desplazable sobre planos profundos. Pero ¿qué vemos acá? Algo de contorno irregular, en algunas zonas bastante mal definido, para nada simétrico, superficie heterogénea, y si se fijan, se extiende no solamente en el paladar duro y paladar blando, compromete mucosa del alveolar y también hasta de la cara interna de la mejilla. Entonces, puede que yo tampoco sepa de qué se trata esto, pero de la sola interpretación de los aspectos clínicos que nosotros ahora estamos comentando, podemos decir que esto tiene aspecto más bien de algo maligno. Y por ende, hay que acelerar el proceso de toma de biopsia, no hay que subestimarlo y hay que completar la evaluación con la idea principal de poder ver si ya tiene metástasis en otro lado. Entonces, ese es el pensamiento reflejo que debe siempre eh, surgir cuando sospechamos de algo maligno. Vemos algo maligno, se corrobora maligno y la pregunta inmediata es si tiene metástasis en algún otro lado. Así es. Sea cual sea la localización de la patología maligna. Si hay un cáncer de mama en evaluación y se diagnostica un cáncer de mama, la pregunta correcta e inmediatamente siguiente debe ser si tiene metástasis en el resto del cuerpo. Si me encuentran un cáncer en la próstata,
y sale validado histopatológicamente con un cáncer de próstata, entonces la pregunta inmediatamente siguiente es si tengo o no metástasis en el resto del cuerpo. ¿Y cuál es el mejor examen para poder evaluar ello? El PET scan, ¿se entiende? Entonces, y ahí nosotros estamos armando un proceso de evaluación. Nosotros un par de semanas más vamos a tener la clase con la doctora David que nos va a explicar de método diagnóstico. En este momento, lo que nosotros estamos señalando son los elementos que debemos tener presentes para poder construir un diagnóstico. Hemos hablado de semiología, que tenemos después más adelante una unidad completa de semiología, pero ya estamos entregando elementos. Hemos hablado de exámenes complementarios, donde ha surgido el PET scan, nombramos la radiografía, nombramos la cintigrafía, nombramos también en la tomografía computada y la resonancia, y todo esto son exámenes también que uno debe ya empezar a considerar dentro de la posibilidad de indicación y saber cuáles son sus limitaciones también. Bueno, y aquí comentábamos la vez pasada que a estas dos categorías de benigna y maligna también hay que considerar esta intermedia localmente agresiva. Y la intermedia localmente agresiva se caracteriza principalmente por, tal cual como su nombre lo dice, por ser muy agresiva localmente. Entonces destruye mucho. Y en el caso de los huesos maxilares, nosotros tenemos varias neoplasias que son localmente agresivas y que se dan solo los maxilares. Por ejemplo, el ameloblastoma. Entonces, ustedes ya tienen que tomar nota de estos nombres que estamos señalando. El ameloblastoma es una neoplasia intermedia localmente agresiva o tiene este comportamiento biológico. No va a dar metástasis, pero es capaz de destruir toda la mandíbula. Entonces, eso es, digamos, lo relevante. Un lipoma, por otro lado, jamás va a provocar esa destrucción. Por mucho que lleva 15 o 20 años instalado, no genera esa destrucción que sí provocan las neoplasias intermedias localmente agresivas, ¿ya? Entonces, y con esto vamos sintetizando todos estos aspectos que hemos estado conversando respecto a las neoplasias benignas, malignas y la intermedia localmente agresiva. Aquí hay una cuarta categoría, pero no la vamos a comentar tanto para esta vez, ¿ya? ¿No? En realidad no. Y aquí tenemos otros aspectos que nos sirven mucho para comparar. La velocidad de crecimiento, en el caso de las neoplasias benignas, crecen muy lento. Y cuando nosotros hablamos de muy lento, es que los cambios dimensionales que pueden experimentar les va a tomar varios años. Entonces, generalmente uno se da cuenta cuando tiene 5 o 10 años de crecimiento con esa lesión, y así todo ha crecido muy poco. Entonces, los tumores benignos tienen esta característica de ser crecimiento muy lento. Entonces, la gente te va a decir que lleva 5, 10, 15 años incluso. Y esto, de algún modo, el muy lento lo podemos ir asociando a este tiempo de evolución como lo estamos señalando. En el caso de las intermedias localmente agresivas, el crecimiento se define como lento, pero estos cambios dimensionales toman generalmente 6 meses a un año. Entonces, una ameloblastoma que puede tener un mes de crecimiento no va a ser tan evidente. A los 3 meses ligeramente va a ser evidente y recién a los 6 meses o al año se hace ya más relevante en su evaluación clínica. Y esto es lo que se le llama regularmente crecimiento lento. Son formas de crecimiento que les va a tomar alrededor de un año y medio en hacerse evidente, y caracteriza esto a las neoplasias intermedias localmente agresivas. El ameloblastoma va a tender a crecer ese tiempo. Una segunda neoplasia intermedia localmente agresiva que debemos tener presente corresponde al mixoma. Y el mixoma también es una neoplasia intermedia que se puede portar bastante mal con su grado de destrucción local. Así que esos dos son las más frecuentes y tenemos que tenerlas permanentemente presentes. Y por último, las neoplasias malignas crecen rápido. El crecimiento rápido puede ser a tal velocidad que los cambios pueden ser percibidos hasta de un día para otro, ¿ya? Las personas suelen notar crecimientos realmente relevantes y significativos de un día para otro o de una semana para otra. Entonces, todos estos cambios son notoriamente visibles y obviamente tenemos que asociarlo también a las otras características. Señalamos las características del tumor benigno. Un tumor maligno va a ser irregular, heterogéneo en su superficie, muchas veces ulcerado, mal definido,
y si agregamos la característica de velocidad de crecimiento, suele tener un crecimiento rápido, ¿ya? Ahora bien, a esto que nosotros hemos planteado como ciertas características transversales, siempre hay excepciones. No va a faltar la neoplasia maligna que crece lento. Y hay una neoplasia de piel que crece lento, el carcinoma vasocelular. Otro nombre que tienen que tener presente, que es un cáncer de epitelio, que afecta principalmente el estrato basal de los epitelios plano pluriestratificados, y el crecimiento de esta neoplasia suele ser lento. Por eso muchas veces confundido con neoplasia benigna, pero en realidad es maligna. Así es que ahí hay que estar atento con ello, ¿ya? La principal complicación que tienen estos tumores, en el caso de los tumores benignos, es la eventual compresión que pueden generar de las estructuras vecinas. Entonces, y cuando hablamos de compresión es que van creciendo de tal modo que en un momento pueden comprimir un nervio o desplazar un músculo, y eso podría eventualmente ser el problema, que por lo general no generan grandes problemas, eso es relativo, depende mucho de la localización. Los tumores benignos en próstata molestan porque empiezan a comprimir la vejiga y, y por eso hay que buscar soluciones. A veces hay tumores que crecen dentro del oído y em, pueden generar bastante molestia solo por la localización. Ahí está respondiendo la pregunta, Paulina, la doctora Sala, ¿ya? Vaso celular. Entonces, ese es el aspecto que uno debería tener presente en cuanto a lo que significa la eventual complicación de la neoplasia benigna. En el caso del territorio bucal, las neoplasias benignas suelen no generar problemas de compresión, porque o están en la encía o están en la piel. Entonces, como son superficiales, lo que eventualmente podría comprimir en realidad no lo está comprimiendo porque se está distendiendo hacia la superficie, hacia el exterior. Entonces no ocurre la compresión verdadera. Tumores que ocurren entre las costillas o entre el oído, eso sí que son molestosos y obliga a operar. En el caso de la neoplasia intermedia localmente agresiva, la complicación principal es la destrucción local. Acá no les importa tanto empujar, aunque sí empujan, pero el problema es que destruye. En el caso de un tumor intraóseo, puede romper la cortical vestibular, destruir la cortical lingual, romper un reparo anatómico relevante, un piso de fosa nasal, romper un conducto dentario, y eso porque está generando una destrucción. Es como un tumor devorador, pero localmente. Entonces, esa, digamos, es la principal complicación. En el caso de las malignas, la principal complicación, lejos, siempre va a ser la metástasis. Aquí no importa si es pequeñita o es grande, no importa si creció rápido o lento. Solo por el hecho de ser maligna, la principal complicación siempre va a ser la metástasis. Y acá entonces podemos ya orientarnos a qué debería ser el objeto de estudio. Si yo tengo una neoplasia benigna, a mí lo que me interesa es saber la extensión. Si yo tengo una neoplasia intermedia localmente agresiva, a mí me interesa saber la extensión y qué órgano o estructura está dañando. Se entiende que hay una exigencia de elaboración distinta. Y en el caso de la neoplasia maligna, me interesa saber extensión, daño local que ha provocado, pero principalmente buscar metástasis. Entonces, teniendo claro cuál es el objeto del estudio, entonces uno puede dirigir mejor cuáles son los exámenes que debería de solicitar. Examen imaginológico podrían ser suficientes, como una radiografía o una tomografía computada. En el caso de intermedia localmente agresiva, igual, pero tengan que ser más sensibles, por eso yo me apoyo, uno debería apoyarse con tomografía, incluso esta resonancia magnética. Y en el caso de las malignas, tengo que hacer esa evaluación local, pero también necesariamente tengo que buscar y apoyarme con exámenes que me permitan a mí evaluar la presencia de metástasis. Dijimos que el PET scan era el mejor examen disponible en este momento, pero si el paciente no lo puede financiar o en el servicio no existe esa oportunidad de ofrecer, entonces yo tengo que considerar otros exámenes que me permitan buscarlo la metástasis. Entonces me apoyaré con resonancia, me apoyaré con tomografía, o con cintigrafía. Y a veces con todo eso se puede eventualmente llegar hasta indicar, pero dependerá entonces ya de variables distintas. Acceso, recursos disponibles, y que lamentablemente en nuestro país depende mucho de la posibilidad de financiamiento. Ahora bien, como muchas de estas enfermedades están pasando también por el auge,
Entonces eso se ha ido ampliando y la idea es que toda la comunidad tenga acceso a los mejores exámenes en su momento, ¿ya? Pero eso es algo que es dinámico y va evolucionando en función de las complejidades tecnológicas disponibles y también de las voluntades, de los compromisos ciudadanos, país que tienen las políticas de salud para poder acceder o no a este tipo de recursos de exámenes complementarios, ¿ya? Y con esto podemos completar entonces también esta última columna. Si nosotros... Vamos a ver de nuevo. Ahí sí, ahora sí vamos a completar la columna. Ante una neoplasia benigna, lo que uno hace es nada más que eliminar la lesión. ¿Por qué? Porque no tengo nada que eliminar más allá, porque la neoplasia está absolutamente confinada a un espacio anatómico y nada más. Una característica que no había señalado, pero también es característica de las neoplasias benignas, es que suelen crear una cápsula. En realidad, la cápsula no la crea el tumor. La cápsula la crea el tejido que está alrededor del tumor, el tejido que aloja el tumor. Pero como crece tan lento que el cuerpo humano le genera una estructura capsular en base a colágeno principalmente con la intención de aislar esta lesión. Entonces lo que uno hace, saca la lesión desde esa propia cápsula y elimina nada más que la lesión. Entonces a ese término se le llama enucleación principalmente o exéresis de la lesión. En la neoplasia intermedia localmente agresiva, dado que esta lesión, este tumor, genera daño local, es importante aquí sacar la lesión y tomar unos milímetros o centímetros más. A esos centímetros extra se le llama margen de seguridad. Entonces, el concepto de margen de seguridad es un concepto válido para neoplasias intermedias localmente agresivas y malignas, pero no es aplicable a neoplasias benignas. Entonces, acá es un concepto que uno también debe tener presente. A veces, ¿y por qué señalamos esto? Porque muchas veces, por el solo hecho de pensar que estamos frente a un tumor, creemos que tenemos que tomar margen de seguridad. A veces nos comprometemos a tomar una biopsia y preguntan, bueno, ¿tenemos que tomar la biopsia con margen de seguridad o no? Y en realidad, en ese contexto, no está bien aplicado el término, porque el margen de seguridad siempre es ante un tratamiento, es ante un diagnóstico ya reconocido y una indicación de manejo terapéutico. Ahí es donde es válido el concepto de margen de seguridad. Y de acuerdo a lo que estamos viendo acá, se aplica el concepto de margen de seguridad ante neoplasias intermedias localmente agresivas o malignas, pero no para benignas, menos para biopsia, no tiene sentido, ¿ya? Así es que eso para que lo tengamos presente. En cuanto al Profe, manejo, pero mujer, déjame terminar la idea de acá. En cuanto al manejo de la patología maligna, aquí generalmente se contempla la combinación de algunas de estas cosas, o cirugía, o radioterapia, o quimioterapia, o combinadas, o las combinaciones de ellas, ¿ya? Si es cirugía, siempre con margen de seguridad, se evaluará, dependerá de la condición diagnóstica y de la condición del paciente, si se indica una radioterapia o una quimioterapia, y también se considera la evaluación y el manejo de los ganglios linfáticos y obviamente de las metástasis que están presentes. Entonces, como ven, el manejo, esto es un manejo sistémico, es un manejo global, es de impacto de todo el cuerpo y por ende debe ser de manejo médico. Por eso nosotros colaboramos acá en la pesquisa, la evaluación, el diagnóstico y también lo que podría ser el impacto de terapias en la cavidad bucal, que eso lo vamos a ver también con más atención en el segundo semestre. Ahora sí, alguien me iba a preguntar algo. sí, que no entendía en qué contexto se debió usar lo del margen de seguridad o no. Bueno, tú tienes que visibilizar el concepto de margen de seguridad, que se trata de cuando tú visibilizas una lesión, tú sacas la lesión, pero decides irte algunos centímetros, un centímetro aproximadamente por fuera de ese margen que tuviste de la lesión, ¿ya? Supongamos que tú tienes un papel y haces un círculo, y supongamos que ese círculo corresponde al área tumoral. Si eso es un tumor benigno, tú solamente sacarías el área que está ese círculo, pero si tú quieres tomar, si tú ves que es una neoplasia intermedia localmente agresiva, tú sacas el círculo, pero tomas un centímetro también por fuera. A eso se le llama margen de seguridad. Y eso es una acción terapéutica, ¿ya?
uno no ocupa el término de margen de seguridad para tomar una biopsia, por ejemplo. No sería adecuado. Tampoco sería adecuado manejar terapéuticamente una neoplasia benigna, si yo sé que es benigna, la clínica es benigna, y todo me dice que es benigna, y que yo tenga que tomar margen de seguridad en una neoplasia benigna. Ahí sería una sobreindicación y un manejo inadecuado de ese tumor benigno. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces solo se ocupa un margen de seguridad cuando se van a hacer procedimientos, tratamientos, dijo, ¿no? Tratamientos, procedimiento, un examen es un procedimiento, palpar es un procedimiento, tomar una biopsia es un procedimiento, un tratamiento es otro procedimiento. Aquí hablamos del concepto de margen de seguridad ante procedimientos terapéuticos. Cuando hablamos de terapéutico, hablamos de tratamiento. Doctor ¿Bien? Fuentes, ¿puedo agregar algo? Sí, por favor. Nosotros vamos a ver en el método diagnóstico en 2 clases más, vamos a ver, además de toda la parte clínica, vamos a ver exámenes complementarios y entre ellos les voy a hablar de biopsia. Pero más que Eso. nada para saber, ahora cuando, lo que dice el doctor, cuando hacemos procedimientos que son para diagnóstico, en el caso de la biopsia, hacemos una biopsia incisional generalmente. Eso quiere decir que sacamos una parte de la lesión y una parte del tejido que está sano circundante, es como en el límite entre lo que uno ve de lesión y lo que ve de tejido blando. Entonces, claramente uno no saca la lesión completa, a no ser que sea una lesión pequeña y uno la pueda sacar completamente y ahí la biopsia sería excisional, pero es en el menor de los casos en que uno hace biopsias excisionales. Correcto. La Y lo biopsia, otro que les sí, quería comentar, respecto al tratamiento, en la parte, el tratamiento quirúrgico de un tumor, en el caso que les decía el doctor, que cierto, la primera parte era diagnóstico y la otra parte era tratamiento, cuando el margen de seguridad se aplica en la etapa ya de tratamiento quirúrgico. Y los doctores muchas veces manejan el concepto de biopsia peroperatoria, que es, eso lo hacen los médicos, cuando están extirpando quirúrgicamente una lesión, quieren saber si realmente sacaron todo lo malo y revisan peroperatoriamente, o sea, revisan microscópicamente el tejido extirpado durante la cirugía para ver si sacaron realmente todo con margen de seguridad. Y espero eso lo aplican los médicos, más que los cirujanos maxilofaciales u otros. Pero es un concepto que existe. Entonces, siempre tiene que haber un margen de seguridad para eliminar todo el tejido, todos los límites de la lesión, que muchas veces en las lesiones malignas no se logra ver macroscópicamente al ojo humano el límite real de la lesión. Y por eso hacen este estudio microscópico. Y por eso también existe el margen de seguridad, que para algunas lesiones puede ser de 5 milímetros, de 1 centímetro o más, del margen visible de la lesión clínicamente. Eso sería... Muchas gracias, Jordana, por la oportuna intervención. Efectivamente, todas estas consideraciones que nos advierte la doctora parten también de la comprensión de estos conceptos básicos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos la comprensión de estos conceptos básicos que son transversales, podemos ir después haciendo ajustes y precisiones en cuanto a lo que implica los otros conceptos que giran en torno también a esta pauta que estamos proponiendo acá, ¿ya? Ahí de nuevo se me perdió esto. Ya, entonces acá hacíamos nosotros el ejercicio de qué podemos decir respecto al carcinoma espinocelular. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podrían decir ustedes respecto al carcinoma espinocelular? Acá le voy a dar la sugerencia. El carcinoma espinocelular es una neoplasia maligna, es otro que tenemos que saber. Una neoplasia maligna de epitelio. Pero como es una neoplasia maligna, perfectamente yo sé que tengo que pararme en esta categoría. Y como es neoplasia maligna, entonces yo podría decir que el carcinoma espinocelular es una neoplasia maligna que suele tener un crecimiento rápido. La principal complicación siempre va a ser la metástasis. Cuando yo tengo que estudiar, tengo que ver efectivamente la extensión, el compromiso de órganos vecinos y por sobre todo buscar metástasis y saber que el manejo terapéutico de esto está en el ámbito de la cirugía, radiación y quimioterapia, el manejo de ganglios y pesquisa de metástasis probablemente tal. ¿Se fijan? Entonces esta tabla nos sirve para eso. Si yo pregunto o preguntamos ¿y el mixoma ontogénico? ¿Qué me puede decir usted del mixoma ontogénico? Entonces tiene que saber usted que tiene que pararse en la línea de la intermedia localmente agresiva. Y usted podrá decir, bueno, el mixoma ontogénico es una neoplasia de origen de tejido dentario,
de velocidad de crecimiento lento. La principal complicación va a ser la destrucción local. Cuando yo quiero estudiarla tengo que revisar el compromiso de órganos y estructuras vecinas y saber que si se va a operar requiere de márgenes de seguridad. Entonces, esta es la utilidad de esta tabla y que se transforma en una herramienta tremendamente eficiente cuando nosotros queremos opinar no solamente de patología bucal, sino que también de cualquier otro tipo de trastorno como puede ser un cáncer de otra parte del cuerpo. ¿Qué me podrían decir ustedes del adenocarcinoma de próstata? Bueno, que es una neoplasia maligna, que puede tener un crecimiento rápido, la principal complicación es la metástasis, tenemos que buscar metástasis cuando queremos estudiarla, y para el tratamiento considerar cirugía, radiación, quimio, manejo de ganglios y metástasis. Entonces, esa es la utilidad. Ojo que más adelante vamos a hablar de cáncer de cuello de útero, donde ustedes tienen que aplicar esto, ¿ya? Así es que es importante que vayamos viendo esta transversalidad de estos conceptos, ¿ya? Y para cerrar esta parte, solamente hacerles ver cuál es el rol que nos compete a nosotros como patólogos y como dentistas. El patólogo oral, la función es darte el diagnóstico histopatológico. Si te llega un paciente y tú eres el único dentista que hay, o más, independiente de que seas el único, eres tú en quien confió esa persona y tú y el paciente presenta alguna lesión tumoral, tu principal función es hacer la semiología, hacer una presunción diagnóstica y pedir los exámenes que sean adecuados. Partir siempre con la biopsia, ¿cierto? El examen complementario del estudio histopatológico. El patólogo lo que va a hacer es informarte eso. Tú tomaste una biopsia, el patólogo la recibe y te entrega el diagnóstico microscópico. Ese es el rol principal del patólogo oral como especialista, por si acaso. Estamos siempre con nuestras habilidades, nuestro entrenamiento para tratar de hacer el mejor diagnóstico histopatológico. Y esa es la función del patólogo. Y como ven, todo lo que hemos visto ahora es de competencia general. Todo esto deberíamos de saberlo todos. No es de exclusividad del patólogo. Aquí hemos hablado solamente de cosas clínicas. Y por ende, el compromiso de estos conocimientos debe ser transversal para todo quien se dedica al área de la salud, y nosotros como profesionales dentistas que somos, tenemos que manejar estos conceptos. Entonces, el patólogo te va a hacer el diagnóstico microscópico de la biopsia que tú le mandaste. ¿Cuál es el rol entonces del odontólogo general? Recibir al paciente, evaluar al paciente, evaluar la lesión, pedirlo, tomar la biopsia si es necesario y hacer una valoración de estas cosas. También es muy importante que sepa orientarlo, porque después que te entrega que te llega el informe del patólogo, el patólogo te va a decir, bueno, ya esta es una neoplasia maligna, pero nuevamente eres tú quien tiene que responderle al paciente y ser capaz de orientarlo. Entonces tú le puedes decir al paciente, mire, tomamos una biopsia, la lesión resultó ser benigna, así es que vamos a pedir un estudio local para poder sacar la lesión y te voy a derivar al cirujano maxilofacial para que haga el procedimiento. Y eso tu paciente siempre lo va a querer, siempre va a querer que tú le des la mejor orientación posible. Sabe que el diagnóstico, llegó el informe histopatológico y el diagnóstico resultó ser una neoplasia maligna. Mira, esta neoplasia maligna, la principal complicación es que no dé metástasis, sé que tengo que derivar a otro servicio para que te evalúen la posibilidad de que haya otros focos diseminados, y bueno, y ahí te vamos a derivar al equipo oncológico para que haga el tratamiento pertinente. Entonces, eso tú lo vas a interpretar y tú le das la orientación al paciente. Y acá puse también como última categoría el usuario, porque acá, a este tipo de altura, cuando uno se enfrenta a este tipo de aprendizaje, a este tipo de conocimiento, a veces uno duda y uno dice, bueno, esto tendré que saberlo sí o no. Ah, pero si se lo voy a mandar al patólogo, se lo voy a mandar al doctor Fuentes, no me complique tanto con esto, doctor, yo que todos los casos lo voy a mandar a usted, porque eso, bueno, de repente lo dice. Y no, pues, el usuario, que es nuestro paciente, siempre tiene la mejor expectativa de su clínico y siempre va a querer que tú le des la mejor orientación. Si nosotros miramos nuestra experiencia como paciente cuando hemos ido al médico y cuando hemos quedado con malas experiencias,
Las malas experiencias o han sido porque los tratamientos no han sido adecuados o porque sentimos que no nos han tratado como corresponde, porque no nos explicaron, porque no nos advirtieron, no nos comentaron. Pero el médico te puede decir, pero es que yo no soy patólogo. Tú vas a decir, pero es que usted es médico. Lo mismo pasa con el paciente. El paciente, él no sabe si existen o no los patólogos. El paciente cree que tú eres el mejor dentista en el quien va a confiar. Y por ende, todos estos conceptos que nosotros estamos hablando son, para el paciente, es lo mínimo suficiente que nosotros deberíamos de orientar y de responder. Y con esto termino. Una vez llegó un paciente, esto es una anécdota de hace como 15 años atrás, o sea, cuando la internet recién estaba popularizándose y haciéndose más fácil de acceder. Llegó un viejito, un señor como de más de 80 años, acompañando a su señora, que tenía casi 80 años. Y cuando empezamos a entrevistar a la paciente, que en realidad era la señora la que iba como paciente, la respuesta siempre me las daba él. Bueno, no sé por qué, pero él respondía todo. ¿Qué problema tiene? Y él me respondía el motivo de consulta. ¿Qué medicamentos tomaba la señora? Y él me contestaba todo. Y ella sentía, es como que era así, así funcionaban ellos, ¿no? Y en eso el señor, el esposo de la paciente, me contestó, ¿sabe que mi señora tuvo un linfoma? Y tuvo un linfoma que se lo detectaron en la mama. Y se lo trataron y resulta que después el linfoma volvió a aparecer en el cuello. No me acuerdo si me dijo cuello o axila. Y el señor este, que muy añoso ya, me dice, y no sé por qué no le pidieron un PET scan. O sea, yo estaba sorprendido primero que él manejara todo eso. Estaba sorprendido que manejara el concepto. Y yo y se lo hice ver a él. Bueno, yo lo felicito por su manejo y por su comprensión. Y le pregunté, ¿y usted cómo sabe del PET scan? Le dije, internet, pues, doctor. Esta es una experiencia de hace 15 años. De un señor que tenía en esa época más de 80 años. Y que él ya indagaba en los medios para poder entender mejor la enfermedad que tenía su señora. Y él cerraba. Y yo no sé por qué no le pidieron un PET scan a mi señora. Un poquito más enojado el viejito, pudo haber demandado el servicio. Entonces, ¿qué quiero yo aquí decir? Que el usuario tiene expectativas en su equipo clínico, tiene expectativas en ustedes, va a tener expectativas en ustedes, no solamente para que le eliminen las caries. Ustedes son profesionales de la salud, somos profesionales de la salud y por ende nuestro compromiso también está con estos conceptos. Es probable que la biopsia al final no la tomen ustedes y la deriven. Es probable que algunos tengan afición en otras áreas de la odontología y es muy sano y está bien, pero los conceptos que estamos hablando acá no son de especialistas, son conceptos generales de cualquier persona que va a hacer un diagnóstico y nosotros estamos acá para hacer diagnósticos. Entonces, comprometámonos con ello porque nuestro paciente también tiene esas expectativas por nosotros, ¿ya? Y un paciente cuando se queda enojado, realmente es un sentimiento que ojalá no lo provoquemos en nuestros pacientes. Siempre está la posibilidad que suceda, pero ojalá que no lo provoquemos. Pero un paciente que infla su pecho cuando dice, este es mi dentista, no, yo con usted no lo cambio por nada en el mundo, usted es mi dentista, usted es mi médico de la boca, yo en usted confío. Y eso se logra solamente cuando tú vas mostrando compromiso con su salud y por sobre todo dando señas de conocimiento adecuado, porque eso el paciente lo percibe, lo nota y deja ese sello de fidelidad que no te cambia con nadie. Así es que la invitación es que todos pasemos por eso y que llevamos por ello, ¿ya? Así es que eso para cerrar esta parte. No sé si hay algún otro comentario, doctores, Jorge, Valentina, Jordana, o alguna pregunta. Nada por acá. Muy bien. Bien, pues son las 14:43. A las 15 retomamos, ¿ya? A las 15 horas. Gracias, profe. Gracias, profe. Y estoy súper atrasado. Jorgito el travieso. Pero póngame presente. Me salvó
Quedaste se pone- presente como 4 veces de todas las veces que entraste y saliste. Sí, qué locura. Pero bueno, pero ya estamos. Estamos.